¿Ya te cansaste de buscar y no encontrar empleo en Canadá? En este video te voy a compartir una forma para emigrar a Canadá con visa de trabajo mientras estudias total y completamente gratis. Uno de los mejores métodos para poder emigrar a Canadá es a través del estudio. Y desgraciadamente, cuando las personas comienzan a investigar sobre este método para poder emigrar, se desaniman porque descubren que también es uno de los métodos más costosos. Esto es una realidad. Pero, ¿qué si yo te digo que realmente no tienes que gastar miles y miles de dólares para poder estudiar en Canadá? Todo esto, toda esta información, te la voy a dar basándome en mi experiencia. Si te interesa saber cómo venir para acá por el método de estudio sin tener que invertir casi nada o $0, por favor, quédate a ver este video. Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Mi nombre es Paloma Lascano y yo soy una latina en Canadá. Ya en casa, con un chocolatito caliente para no enfermarnos, vamos a comenzar. Ustedes también los invito a que se pongan cómodos porque esto definitivamente les va a interesar. La información, créeme, es poder y esto, si no te sirve a ti, puede ser muy valioso para tus conocidos, sobrinos, hijos, vecinos. Así que te pido por favor que me regales un poco de tu tiempo para poder compartirte esta información. Vamos a dividir el tema del estudio en Canadá en dos: estancias cortas y estancias largas. Por estancias cortas me voy a referir a periodos de 3 meses a 1 año, y por estancias largas me voy a referir a periodos de 1 a 5 años. ¿Por qué deberían de interesarte las estancias cortas? Bueno, por muchas razones. Primeramente, no solo es gratis, sino que además podrían pagarte cantidades muy interesantes. Segundo, te permite crear un historial migratorio muy positivo en Canadá para cuando decidas regresar. La tercera, si se trata de un programa en una Designated Learning Institution con una duración de 6 meses en adelante, puedes acceder a un permiso de trabajo por medio tiempo. Y la cuarta, y una de las más importantes, en mi opinión, tienes la oportunidad de ir creando conexiones. En un futuro seguramente vas a poder colaborar con alguno de estos estudiantes que tú conociste, y el tema de tus maestros, el dejar una buena impresión te va a permitir y te va a proporcionar una gran ventaja, desde pedirles cartas de recomendación para futuras aplicaciones, lo cual le da un gran peso a las mismas, hasta colaborar con ellos en el ámbito académico. Ahora bien, tenemos dos tipos de estancias cortas. La primera, la movilidad internacional, mejor conocida o coloquialmente conocida como intercambios académicos. Canadá ofrece una beca llamada ELAP, Emerging Leaders in the Americas Program. Este es especialmente creado para estudiantes latinoamericanos y del Caribe, para college, pregrado y maestría. Ahora, ¿qué es lo que te ofrecen? $7,200 canadienses para estudiantes de college, de pregrado o de posgrado, por un mínimo de 4 meses o un periodo académico de estudio o de investigación. También tienen una de $9,700 canadienses para estudiantes de posgrado, maestría y doctorado, por un periodo de 5 a 6 meses de estudio o de investigación. Ahora, yo en lo personal fui acreedora a esta beca, el cual fue mi primer encuentro básicamente con Canadá. Fue de 1 año y, como les había comentado anteriormente, he tenido, digamos, diferentes procesos migratorios y este fue el primero ya hace bastante tiempo. Entonces, por esta razón, yo en lo personal no tuve que demostrar a Canadá fondos económicos. ¿Por qué? Pues porque la primera semana de mis estudios me proporcionaron toda esta beca de forma íntegra. Y ese es un gran beneficio. Ahora, la colegiatura en este tipo de programas no se paga. ¿Por qué? Porque tu universidad de casa y la universidad receptora canadiense deben tener un acuerdo en el cual, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pasa que las cuotas se omiten.
Segundo tipo de estancia corta, veranos de investigación. Amigos, cuando conozcan sobre MyTax lo van a amar, tanto como yo. Ellos tienen diferentes tipos de programas, pero vamos a hablar primeramente de GlobalLink. MyTax los lleva 3 meses en la mejor temporada durante el verano a realizar una investigación a una universidad canadiense. Entonces, diversas disciplinas participan desde matemáticas, ingeniería, hasta ciencias sociales y humanidades. Esto es una gran ventaja también para las personas que somos de ciencias sociales y de humanidades porque también se les toma en cuenta para este tipo de experiencias. Participan solamente ciertos países en este programa. Ellos no pueden citar un monto específico en dólares porque depende del país de origen del pasante, la universidad a la cual vas a ir, pero de cualquier forma, todos los premios cubren todo: pasajes aéreos de ida y vuelta, seguro, transporte del aeropuerto, alojamiento, alimentación, imprevistos, cualquier tarifa. Todo, todo lo incluye. Aunque en la página no venga exactamente la cantidad de dinero que proporcionan, yo por experiencia les puedo decir que con una muy buena organización puede sobrarte una cantidad muy considerable de dinero. Hay otros programas como el Accelerate Program, por ejemplo, y bueno, así hay diferentes programas. En este, por ejemplo, te dan un salario por 4 meses y empieza desde los $10,000. Entonces, en verdad, vale muchísimo la pena indagar. Está muy atractivo MyTax. Ahora, vamos a hablar sobre las estancias largas. Muchas personas deciden invertir en diplomados de 2 años, por ejemplo, para poder emigrar. Estudiar mientras trabajan, se gradúan rápido y bueno, encuentran un buen empleo para quedarse en Canadá. Suena muy bien y en realidad sí es una excelente forma para migrar, pero la cantidad de fondos que se pide para poder emitir la visa de estudiante en estos casos es altísima. Ahora va a estar muy difícil que existan becas completas para estudiantes internacionales que desean estudiar una carrera técnica en un college o un programa de undergraduate en la universidad. Y tiene sentido. ¿Por qué Canadá invertiría en eso? Sin embargo, sí le van a invertir a la investigación y la realidad es que le van a invertir muchos miles de dólares. Te platico que puedes estudiar tu posgrado, maestría o doctorado en Canadá totalmente gratis. Así que puedes sacrificar eso, puedes decir, bueno, quizá voy a estudiar la universidad en mi país, puedo estudiar en una universidad pública, puedo tener una beca en mi país, organizar todo eso y posteriormente estudiar mi posgrado en Canadá. Debes de saber que Canadá tiene convenios con muchos países. Por ejemplo, Canadá tiene convenio con México a través de CONACYT y en tu país yo estoy casi segura de que hay algo similar, con otro nombre. En muchas ocasiones, como esto funciona, es que tu país te paga la colegiatura y te proporciona además cierta cantidad mensual. Como esta cantidad mensual no siempre es, digamos, suficiente, la Universidad Canadiense también ofrece montos en formato de awards, de premios, o te toman en cuenta también para pagarte un sueldo siendo asistente de maestro. Amigos, las posibilidades son infinitas. Incluso, hablando de MyTax, incluso MyTax tiene programas para personas que están estudiando en una universidad canadiense para poder colaborar en investigación con empresas. Y en este tipo de programas también participan personas extranjeras, no únicamente los ciudadanos canadienses o los residentes permanentes. Ahora, muchas universidades de Canadá ofrecen mayormente para doctorado cierta beca mensual. Te están retribuyendo por tu labor de investigación y estas becas mensuales pueden cubrirte las cuotas de colegiatura en su totalidad e incluso gran parte de tus gastos de estancia. Recuerda, casi siempre puedes combinar este tipo de premios o becas. Esto de lo cual les estoy hablando debe venir en la página de la universidad de tu interés y definitivamente varían dependiendo de las universidades, las provincias y los programas que existen. Ahora, existe una beca
llamada Vanier. Esta te ofrece $50,000 anuales. ¿Quiénes la ganan? Los talentos canadienses o los talentos extranjeros. Esta, amigos, es de las mejores becas que yo conozco, no solo en Canadá, sino en general. Así que, como pueden ver, estudiar en Canadá no tiene que ser una inversión costosísima. Aquí gana el más persistente, el que más lee, el que más indaga, llamando por teléfono a universidades, el que envía correos a maestros, simplemente el que no se da por vencido. Con esto concluimos el video del día de hoy. Si les gustó, les pido por favor que le den like, que se suscriban y que activen la campanita de notificación para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Todas las preguntas que tengan, por favor, escríbanlas aquí debajo. Intento contestar cada una de ellas. A veces no puedo, pero por favor no olviden compartir este material con las personas que ustedes piensen que le puede servir. Gracias a todos y nos vemos a la próxima.